que sí. Bueno, damos un cordial saludo a los docentes, estudiantes, egresados e invitados que en esta noche nos acompañan. En nombre de la Universidad del Quindío, de la Dirección del Programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, el cuerpo docente y pues con nuestra conferencista, que también es docente del programa, la profesora María Patricia Arcila Álvarez, con la conferencia Valoración de Documentos de Archivo. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Están profe, viendo el mi objetivo. pantalla? Sí, Ah, dame un perdón. segundito, profe, ya termino con Claro que sí. con tu presentación. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de esta conferencia? Pues reconocer la valoración como elemento fundacional de la gestión de documentos en la administración de archivos, entendiendo que la valoración documental es inherente a la función archivística y hace parte integral de los procesos de gestión documental de una institución, que implica un trabajo de análisis intelectual donde se deben tener en cuenta aspectos como el creador de los documentos, las funciones, las normas legales, la estructura organizacional, el gobierno corporativo y los procedimientos asociados a la administración de los servicios documentales. El propósito es determinar los valores primarios y secundarios de las series y subseries documentales, además definir la disposición final y el tiempo de retención. Así, las cosas, conocer los aspectos teóricos y metodológicos de la valoración documental permiten realizar este proceso técnico intelectual de manera eficiente y controlada a los documentos físicos como en medio electrónico. La pertinencia de ese tema en el contexto académico. Recordemos que la valoración documental guarda relación en el contexto académico debido a que los principios, los aspectos teóricos y metodológicos son objeto de estudio en los espacios académicos que conforman el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística en el ámbito archivístico. Voy a compartirles un poco sobre nuestra conferencista que es docente del programa. Ella es profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Su especialización la tiene de la Universidad de La Salle en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos. Docente catedrática del programa de Ciencia de la Información, con experiencias en procesos técnicos, archivísticos, como directora de proyectos de procesos de gestión documental, con conocimientos en temas de seguridad física y logística que le han permitido más bien interactuar en otros ámbitos laborales y empresariales. Profesora, bienvenida. Y qué gusto tenerla a usted esta noche. Profe, bienvenida y qué gusto compartir con usted esta noche. Muchísimas gracias. Es para mí también un placer y un orgullo poder compartir con todos ustedes, mis colegas, los profesores que tanto me han enseñado y poder, digamos, conversar un poco. Les voy a hacer una presentación muy general, muy sencilla, donde vamos a abordar los temas asociados sobre la importancia del proceso de valoración documental en el ciclo de vida de los documentos. Como bien lo mencionan, estamos hablando de de un tema que está dentro del contexto académico de nuestra carrera. Básicamente, estos temas los estamos abordando en tablas de retención documental y muchos de estos temas se están analizando y se están evaluando en lo que tiene que ver con los trabajos de grado que nuestros estudiantes nos presentan. Voy a, Aprovecho sí, para compartirles a las personas que nos acompañan esta noche que entonces la dinámica de de su presentación más bien es que usted nos comparte la presentación que tiene para el día de hoy. Para el final dejamos la sesión de preguntas y que recuerden silenciar sus micrófonos y cerrar sus cámaras para evitar interferencias dentro de la conferencia el día de hoy. Muchas gracias. ok. Entonces, como les decía, abordaremos esta presentación y más bien enfocada, digamos, a cómo se hace este proceso de valoración documental, digamos, en las empresas. Sin embargo, estaremos hablando, digamos, del contexto teórico y metodológico de una manera general. Como les indicaba en el título de la presentación, pues nuestro objetivo es destacar la importancia que tiene el proceso de valoración documental
dentro del ciclo de vida del documento y como elemento fundamental en la administración de los archivos. No quería, no quiero avanzarme en este tema sin antes poderles leer la Declaración Universal de los Archivos que nos da la UNESCO, porque digamos que es el punto de partida para comprender que valorar está basado en los archivos, en los documentos empresariales, institucionales, incluso personales. Entonces, la definición, la declaración dice textualmente, los archivos garantizan una gestión eficaz, responsable y transparente de la documentación. Facilitan la protección de los derechos de la ciudadanía, aseguran la memoria individual y colectiva, nos ayudan a comprender el pasado y documentar el presente para preparar el futuro. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en valoración documental. Vamos a preparar, vamos a valorar lo que tenemos en el pasado, en el presente, para que en el futuro nuestras generaciones y nuestras empresas tengan un acervo documental acorde a las necesidades de la empresa, de la entidad, inclusive del país. Colombia es rica, muy rica en legislación archivística, empezando por la ley 80, en el año 89 se creó el Archivo General de la Nación, nuestro ente rector de las políticas archivísticas del país, y a su vez en el año 2000, entonces aparece la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos es nuestro marco normativo. El alcance claramente identifica que aplica a todas las empresas públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Sin embargo, yo también he dicho que aplica a las empresas privadas que deseen tomar esta metodología como una buena práctica empresarial. Asimismo, con la promulgación de la Ley 1712, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue un apalancador muy importante a la Ley General de Archivos. ¿Por qué? Porque resulta de que en esta ley de acceso a la información pública claramente indicó que todas las empresas que tienen que ver con esta ley de transparencia deben asegurar que existan cada una de las entidades procedimientos claros, precisos, de gestión documental organizados, conservados y valorados. Mm, También tenemos un marco normativo que es el Ministerio de la Cultura compiló todas las normas archivísticas y las normas, digamos, en general del Ministerio de la Cultura, y en ese decreto, en el decreto 280, nos habla claramente de cuáles son los procesos de gestión documental que debemos trabajar en nuestras empresas. Y por supuesto, una gran cantidad de otros artículos que hablan de temas generales de archivos, pero digamos en este caso, pues me interesaba mucho traerles esos 8 procesos de los cuales nosotros como profesionales en ciencia de la información y los archivistas debemos de tener claros al momento de entrar a orientar estos temas en las empresas. Y por último, traemos el acuerdo 04 del 2019. ¿Por qué? Porque este acuerdo da unos lineamientos precisos y unas actualizaciones sobre cuál es la metodología actual que rige para elaborar los instrumentos archivísticos y de gestión, como son las tablas de retención documental y la tabla de valoración documental, que en últimas es unos instrumentos, son unos archivos que unifican todos los documentos que se encuentran tanto en una empresa que, digamos, que en la cual estamos gestionando, y la otra tabla de valoración la trabajamos en fondos acumulados donde realmente no hemos intervenido en ninguna característica archivística. Entonces, partiendo de esos antecedentes, pues hablaremos un poco sobre algunas definiciones que encontramos y que tenemos, digamos, establecidas, entre las cuales, pues, si bien no lo traigo a colación, digamos, directamente aquí en nuestro país, está, pues, nuestro querido y reconocido el profesor Luis Fernando Sierra, que es docente de la Universidad del Quindío. Él es un profesor destacadísimo en temas de valoración documental y en muchos otros temas archivísticos. Ha sido ponente nacional e internacional en muchos eventos. Tiene una gran, importante producción documental frente a estos temas y la verdad ha sido mi referente en muchos, desde que estaba en la universidad estudiando, digamos, hoy en día en algunos temas de formación. Sin embargo, traigo también temas asociados a lo que indica el Consejo Internacional de Archivos, que indica que es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios. Aquí empezamos a hablar ya de unos
criterios muy definidos que vamos a empezar a mirar a lo largo de esta conferencia y es qué son los valores primarios y qué son los valores secundarios y a dónde se aplican. Entonces, ¿en qué series documentales se aplican o en qué agrupaciones documentales nosotros vamos a entrar a identificar esos valores? Em, la profesora canadiense también nos habla sobre que la valoración es el acto de juzgar el valor que presentan los documentos. Es decir, ella nos está diciendo, valoremos, evaluemos esos documentos, miremos el peso de esos documentos para decidir cuál es ese periodo en el cual esos documentos, por su valor, se van a conservar. También traigo la norma ISO 15489-1 que habla y que define que es un conjunto de procesos de decisiones asociadas a la implantación de retención, destrucción o transferencias documentales. En este tema también resalto el tema de la retención, cómo nosotros vamos a retener esos documentos, por qué los vamos a retener y para eso entonces tendremos que hacer unos procesos de valoración. Y por último, nuestro Archivo General de la Nación habla claramente que es una labor intelectual, una labor netamente intelectual. Si bien en nuestra formación profesional y en nuestro core diario, nosotros manejamos temas archivísticos realmente, digamos, operativos, realmente la valoración documental es un tema netamente intelectual en el cual, digamos, nosotros como profesionales lideramos esos procesos de valoración documental y los asociamos y los definimos en el ciclo vital de los documentos de archivo. Entonces, partiendo, digamos, de esos conceptos, entonces vamos a hablar sobre algunos aspectos metodológicos que inciden en la valoración documental. Bueno, uno diría, ¿de dónde, por qué valoro? ¿De dónde nace la valoración? ¿Cuál fue, digamos, la iniciativa? ¿Cuál fue la necesidad que surgió en las empresas de poder valorar? Realmente surgió de la gran cantidad de documentos acumulados a lo largo de su vida institucional, de que no había tratamiento archivístico, de que las personas que trabajaban en los archivos de las mismas entidades ni siquiera conocían metodologías archivísticas y para ellos solamente los archivos eran el rincón, la basura, lo que nos servía, lo que no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces, cuando ya empezaron a llenarse en esos espacios, esas bodegas, esos depósitos, ya se empezaron a preocupar y a empezar a mirar qué se hacía con esos documentos. Entonces, empezaron a decir, ¿qué hago con ellos? ¿Los puedo eliminar? ¿No los puedo eliminar? ¿Qué hago con esos documentos? Entonces, nació esa necesidad puntual de esos temas y en nuestro país, como lo veremos a continuación, el marco real, el criterio general en el cual se fundamenta la valoración son los valores primarios y secundarios. Esa es la piedra angular de la valoración documental. En este sentido, es muy importante que todos tengamos claro en esa fase del ciclo vital del documento, en esa historia de ese documento, de que es en el archivo donde nace el documento, donde el documento madure, donde al final ese documento, digamos, descansa o tiene una disposición final, tenemos que asegurar en esas diferentes fases cuáles son esos valores que veremos a continuación. También es muy importante que cuando hablamos de valoración documental ya no podemos hablar solamente de valorar documentos físicos. Hoy la transformación digital, hoy todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos nos obligan a nosotros prepararnos a poder valorar esa información tecnológica que nace, que pueden hacer físicas, pasar a híbrido o pueden hacer realmente, nace directamente electrónica. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a valorar esa información electrónica teniendo en cuenta que hoy el cambio en el mundo, la misma pandemia nos obligó a que muchos de nuestros trabajos se volvieran en casa, trabajos en casa o trabajos teletrabajo y que aún hoy muchas personas trabajan directamente sobre los computadores y casi que el documento físico está desapareciendo. Entonces, es una competencia que como funcionarios, como trabajadores, como profesionales en ciencia de la información, tenemos que abordarla también, no dejar de lado
solamente valoro físico, no, tengo que mirar cómo valoro y con quién es mi apalancador en ese proceso de valorar esos documentos que se encuentran en el medio electrónico. Frente a los aspectos metodológicos, pues es importante decir que para poder valorar tengo que tener un contexto. Ya he hablado un poco sobre el contexto, digamos, general del documento, pero tengo que introducirme más hacia la empresa, hacia la entidad, hacia, digamos, la entidad a la cual yo le voy a hacer ese proceso o le vamos a hacer ese proceso de valoración documental. Tengo que conocer el core del negocio, tengo que conocer su reglamentación, tengo que saber si es una empresa pública, una empresa privada, una empresa de economía mixta, tengo que conocer su marco normativo, es decir, tengo que conocer sus políticas para empezar yo a crear dentro de mi estructura documental cuál es la mejor metodología que yo le pueda aplicar a esa empresa. Del mismo modo, tenemos que tener claro que así como yo tengo que conocer cuál es el marco normativo, tengo que conocer cuáles son los manuales de funciones y procedimientos. Si viene nuestro Archivo General de la Nación, aquí nos habla mucho de que digamos, las tablas de retención se deben de trabajar a través de manuales de funciones. mm, en muchas entidades trabajamos procesos, definitivamente trabajamos procesos y procedimientos, entonces hay que buscar ahí como una manera de que estas dos metodologías se junten, se unan y podamos sacar productos como lo que hoy en día las entidades necesitan. Entonces necesitamos conocer no solo los manuales de funciones, sino también los procesos y procedimientos, las caracterizaciones que tengan esas compañías hoy, dado que la gran mayoría de las empresas hoy están certificadas con sistemas de calidad. También tenemos que empezar a analizar y a preguntarnos cuál es el uso que le han dado a esos documentos, cuáles son los documentos que más referencias han sido referenciados, en qué etapa esos documentos han sido más consultados, cuáles son los documentos que los productores de los documentos, que son los que generan esos documentos, le tienen más el ojo puesto o consultan más esa información o dicen, no, eso no se puede tocar, no, eso no se puede tocar, esto es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, tendremos que empezar a mirar ese aspecto metodológico, cómo les vamos a llegar a ellos para abordar, digamos, esas respuestas. Y por último, en esa parte pues metodológica, que pues por supuesto tiene muchos más aristas, pero creo que la más importante es que los profesionales en ciencia de la información, nosotros los archivistas, no podemos tomar la valoración como propia. Nuestra función es liderar esos procesos de valoración. Nuestra función es tener las competencias amplias y suficientes para poder trabajar de manera colaborativa, para consolidar conocimiento con quién, con otras personas, con un grupo interdisciplinario. Normalmente la norma nos dice, no hay nada escrito frente a cuántos son, quiénes son. Sin embargo, lo que hemos visto es que siempre en nuestras empresas hay contadores, hay abogados, hay ingenieros. Y si tenemos mucha información, digamos, histórica, si nuestra empresa tiene mucha información histórica, pues tendremos que acudir a nuestros historiadores, pero seremos nosotros los profesionales en ciencia de la información, quienes debemos de liderar es ese cúmulo de conocimientos para poder proyectar valoración documental de acuerdo al rigor que tengan las entidades, de acuerdo a qué queremos nosotros conservar en el tiempo. Sin embargo, en nuestro país, como les decía, hablamos mucho sobre lo que es los temas de valoración basados en los valores primarios y secundarios, pero es importante también que no perdamos de vista la teoría de la macroevaluación o la teoría de la macrovaloración. Esta teoría, hay muchos autores sobre esa, en este caso traigo a colación, esto fue producido o se llamó, digamos, se trajo en el año más o menos en los años 90 y Norma Catalina, que es una profesora de la Universidad de Argentina, de Córdoba, Argentina, indicó que la teoría de la macrovaloración se determina por un enfoque planeado, estratégico, holístico, sistemático, comparativo para la investigación e identificación de las necesidades de la sociedad respecto a los documentos. Aquí llamo la atención frente a este tema.
aquí estamos hablando ya de la sociedad, del impacto que tienen los documentos frente a la sociedad. Ya no estamos hablando solamente frente al impacto que tiene la valoración en la empresa, sino frente a la sociedad. Y ella plantea un análisis del contexto de la producción documental y ella indica que se deben de tener en cuenta 3 aspectos. Siempre las funciones, los programas y las actividades de la entidad, su estructura orgánica, el organigrama administrativo en el cual se desarrollan las funciones, es decir, tenemos que conocer, como les decía antes, las funciones, pero también la estructura orgánica, pero a su vez tenemos que lograr esa interrelación entre la ejecución de los programas que genera una entidad y el impacto que genera hacia la comunidad, hacia los ciudadanos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando trabajamos, nuestras entidades tienen funciones, pero esas funciones están enmarcadas hacia quién, hacia un grupo, hacia diferentes grupos de interés, que pueden ser los usuarios, la misma comunidad, pueden ser los entes de control, el mismo gobierno. Entonces, este tema de la macroevaluación y la macrovaloración le da mucho impacto a ese tema social. Y me llamó mucho la atención cuando estaba construyendo esta presentación, algo que ella decía, y dice algo que el archivero construye el pasado que el futuro conocerá. Me encantó esta expresión, yo diría a nivel colombiano, el archivista construye el pasado que el futuro conocerá. Y ahí es donde vuelvo a resaltar la importancia de nosotros como archivistas, la importancia de nuestra ética profesional, la importancia de saber hacia dónde, cuál es el marco normativo de nuestro país y saber cuál es el marco normativo de las empresas y saber qué es para, no solo con la mirada de nosotros, sino con el grupo interdisciplinario y también teniendo una visión, no una misión, sino una visión de qué, qué querrán nuestras generaciones futuras, qué querrán estas personas conocer en el tiempo. Incluso me estoy acordando en este momento cuando han hecho en este país que la cápsula del tiempo, donde han guardado cantidad de información y han pasado 100 años, 150 años y la han abierto. Esas personas que hicieron eso fueron visionarias, visionarias porque proyectaron que en 100 años, ¿qué sería importante que nosotros conociéramos de esa época? Entonces, eso es parte de nosotros, construir el pasado que el futuro conocerá. Entonces, gran responsabilidad que tenemos nosotros. Eh, del mismo modo, esta teoría de la macroevaluación y la macrovaloración tiene, como lo explica José Bernal Rivas, que también es un profesor de la Universidad de Costa Rica, él dice que varios autores tomaron esa macrovaloración y le dieron 2 niveles. Dice, lo clasificaron en la macrovaloración y la microvaloración. Realmente en últimas es algo muy sencillo. La macrovaloración busca que no solo el impacto sea a nivel empresarial, sino a nivel social. Estamos hablando ya del valor social de los archivos. Mientras que la microvaloración, digamos, nos enfocamos más directamente al día a día de las entidades, a la valoración, digamos, tradicional, a las reglas normativas que tenemos, mientras que la macrovaloración va más allá y me parece muy interesante este tema, dado que realmente en nuestro país no hablamos mucho sobre ese tema, sino que hablamos de valores primarios, valores secundarios, y solamente he analizado últimamente que con la promulgación de lo que tiene que ver con digamos, con nuestra herencia violenta que tiene este país, con la reconstrucción de esa memoria histórica, creo que los archivos están abordando ya esa parte social y ese valor social que se tiene y ya nos corresponde a nosotros como archivistas, cuando tengamos en nuestras manos esa información para valorarla, saber que tenemos una responsabilidad más grande que solamente decir que tienen valores primarios y secundarios. Es más, de hecho, esa información no, es una información que no se puede eliminar porque tiene tanto valor, no solamente por los acontecimientos, sino por la historia negra y triste de nuestro país. Entonces, una definición que nos hace también es que, ¿cuál es el valor social? ¿Cómo se define el valor social? El valor social identifica los documentos que revelan más claramente la naturaleza de la sociedad, como lo he venido indicando, la dinámica de las instituciones gubernamentales,
y la vida de las personas en general, las corrientes ideológicas de la época. Cuando nosotros como archivistas habíamos hablado de ese tema, nosotros raramente hablamos de esos temas, siempre decíamos, bueno, entonces miremos lo siguiente, solamente hablamos de esto, del contexto de la valoración documental dentro del ciclo vital del documento. Si vemos esta diapositiva, vemos que no hay no lo marcamos dentro del valor social que habla de esa macrovaloración o macroevaluación. Entonces, como archivistas, no podemos perder ahora este conocimiento que acabamos de adquirir y asociarlo siempre a esos valores en el contexto, digamos, de la valoración documental. Entonces, aquí creo que es un tema que todos conocemos y es cómo nace un documento. Pues un documento nace en una empresa, en un archivo de gestión, un archivo oficina o un archivo activo. Terminado esa parte de gestión y trámite documental, se pasa y se transfiere a un archivo central o un archivo semiactivo donde todavía hay valores como los que tenemos acá. Estos valores primarios que son los valores administrativos, los valores jurídicos, fiscales, contables y técnicos. Es decir, si ustedes, para mm, entenderlo de una manera más fácil, es decir, uno diría, ¿qué hace una empresa? Bueno, pues una empresa genera derechos de petición, una empresa genera de normas jurídicas, responde tutelas, una paga a sus empleados, entonces genera procesos contables, pagamos los tributos de impuestos a la DIAN, entonces tenemos valores técnicos. ¿Por qué? Porque nuestra empresa, digamos, si es una empresa dedicada, digamos, al sector, no sé, eléctrico, pues entonces tenemos temas de manuales técnicos que nos permiten a nosotros poder avanzar en esos trabajos que requiere, digamos, la parte operativa. Entonces, eso es como la manera más fácil de identificar esos valores. Y cuando ya toda esa partecita se genera la primera valoración, ya los archivos empiezan a decir, bueno, nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con ella? Empieza la segunda valoración, que diría que es una de las más importantes, porque si bien entre la primera y la segunda hay mucha información todavía, la mayoría se conservan entre 2 y 5 años aparentemente, pero hay muchísima información. Pero cuando ya entro yo como analista, ya como profesional, a analizar transferencia de esa información del archivo central a un archivo histórico, donde ahí va a conservarse por todo el tiempo, Profe tenemos que tener en Patricia, cuenta, ¿sí? discúlpame un momentico, es que nos informan acá a través del chat que solo te están viendo a ti, no estamos viendo la presentación. Entonces, Ay, no entonces puedo por creer. favor, vuelve a compartir para que la puedan visualizar. ¿Desde cuándo no la están viendo? Bueno, no, Ya miro. listo, profe, no, tranquila, pero igual, ponla, Desde más bien siempre. luego les compartimos a Desde ellos que a través del inicié no he correo. visto, yo no he ¿Y visto por qué nada. no me habían dicho? Ay, Porque no pensábamos pensamos que era que sin estaba haciendo una diapositivas. presentación. No, no, Ya claro. me tiré la Yo introducción. voy a tratar de volverla a compartir, ¿les parece? Eso, profe, dale. Y entonces que nos esperen un segundito y ya continúas. Igual le podemos compartir la presentación a los asistentes, si usted lo considera pertinente, profe, a través del correo que ellos registraron cuando hicieron la inscripción para poder estar el día de hoy acá. Sí, no sé, por favor, me indican si ya pueden ver. Claro que sí, ya te ¿Ya la confirmamos. están viendo? Todavía no. Ya se demoró unos Mm, segunditos, pero ya no, apenas esté visualizándose, te confirmamos. Voy a volver a compartir. Gajes de la tecnología, tranquilo. Sí, un momentico. Y supiera todo lo que me gasté haciendo la presentación, muchachos, para que no la vieran. Espérate un momento, pero tan raro, ahorita la Profe, estábamos es que viendo. yo Un veía que momento. ustedes que haciendo eso, y yo, pero yo no veo que ella comparta. Bueno, no sé, ya estoy compartiendo, pero no me permite compartir, no sé, que alguien me Dale. ayude con el tema. Listo, profe. Nuevamente, si quiere, inténtalo nuevamente y si no, nos la envía y la compartimos desde acá, desde el computador. Bueno, un momentico, por favor, trato de... Listo, profe. Tranquila.
Siempre cuando se hace un tipo de conferencia, en especial en línea, puede ocurrir cualquier inconveniente de carácter técnico, entonces uno, digamos que ya mentalmente se prepara. A veces son fallas en el internet, pero lo importante es que se solucionen, al menos en el camino, profe, así que no se preocupe. Bueno, no sé, la verdad estoy tratando de compartir, pero no veo por qué no se puede compartir. No sé si volvemos, salgo y vuelvo a entrar o cómo hacemos, o sigo, no sé. Qué Profe, lástima que no la puede estén ser, viendo en tiempo real. listo, puede ser una opción que salgas y vuelves y entras para que volvamos a intentarlo, porque sí, raro, Bueno, en la prueba que hicimos salió perfecto. claro, en la prueba salió todo Ajá. perfectamente, Sí, sí, profe, no entonces, te a preocupes. ver, yo miro pantalla. ¿Listo? Ya está, ya va a empezar a compartir, profe. Ya acá nos aparece que va a empezar a compartir contenido. Listo, ya. Ahora sí. Bueno, entonces, esto fue lo que les hablaba, pues, de la parte de las definiciones. em, aceptar. Aquí, pues, les había dejado, digamos, la parte de los aspectos teóricos y los aspectos metodológicos. También les hablaba de la teoría de la macrovaloración y la macroevaluación, y donde les decía que me llamaba mucho la atención ese tema del archivero construye el pasado que el futuro conocerá. También aquí les estaba indicando que realmente la diferencia entre la, la valoración que tenemos hoy en día, que se llama, digamos, por así decirlo, microvaloración, es que es una valoración, digamos, tradicional, enfocada en los valores primarios y secundarios y en la identificación de, digamos, de unas metodologías y unas claras definiciones que tenemos que seguir, digamos, para no perder, digamos, esa norma que tenemos, digamos, actualmente, y que la macrovaloración se enfoca más en la parte del contenido social de esos documentos, no solamente en la parte del impacto que tenga en las compañías, sino también el impacto que tienen a nivel de la sociedad como tal. También les decía en esa presentación que no solamente entonces el contexto general es muy conocido por casi todos nosotros, que es cómo nace el documento, el archivo de gestión, el archivo central, y que la manera más sencilla de no poder identificar esos valores es nosotros plantearnos y decirnos qué hacen en esa empresa o qué haría yo en esa empresa si me toca trabajar en la contabilidad, si me toca revisar procesos jurídicos, si me toca hacer normas técnicas. Entonces, eso, digamos, entre la parte del archivo gestión y el archivo central son valores que de por sí son, diría, muy sencillos de identificar. Sin embargo, al pasar a una segunda valoración, es allí donde tenemos que tener muchísimo más cuidado y donde tenemos que tener ese acompañamiento de diferentes grupo interdisciplinario, personas expertas en temas, y tendremos que definir si esa información que vamos a tener allí va a presentar un valor histórico, científico y cultural, y está terminando diciendo que enmarcaría también en un contexto social. Máximo que nuestro país, digamos, tiene tanto tema social y de tanto arraigo por temas de violencia. ¿Quiénes deben de valorar los documentos de archivo? Bueno, ya teniendo el contexto general de que la información, digamos, está en toda esa fase del ciclo de vida del documento, hoy en día estamos hablando mucho de los roles y responsabilidades que tenemos en nuestras empresas. Un rol muy conocido por todos es el rol del productor del documento, el que produce el documento, el que nos indica, digamos, en qué etapa de ese ciclo del documento está, el que determina, digamos, los lineamientos o las reglas de negocios que se van a trabajar, digamos, dentro de de un manual de funciones o dentro de procesos y procedimientos de las empresas. Sin embargo, con las nuevas tecnologías de la información y con la transformación digital, tenemos que hablar ya del rol del preservador. No podemos nosotros seguir soñando que solamente somos nosotros los que tenemos que tener esa tarea de conservar. Ya tenemos que hablar de la preservación, que es preservar
la información en medio electrónico y tenemos que tener un apalancador que es los ingenieros de TI. En este caso, el preservador es el responsable de asegurar la preservación de la información. Nosotros como profesionales en ciencia de la información, si bien, digamos, tenemos la capacidad de sentarnos a conversar en nuestro lenguaje documental, tenemos que tener la capacidad de desarrollar esas competencias para hablar también con los ingenieros de TI en ese lenguaje de ellos, técnico, en ese lenguaje en donde ellos me puedan traducir a mí mis necesidades en la parte funcional, requisitos funcionales y requisitos técnicos, y yo pueda también entender cuál es, digamos, la necesidad que ellos tienen a nivel de tecnología. Entonces, mi llamado acá es que no podemos quedarnos con las competencias que tenemos hoy en día. Tenemos que seguir aprendiendo más, tenemos que introducirnos más en los desarrollos tecnológicos, porque yo no puedo, si bien yo hablo de documento físico, documento análogo o incluso podría hablar todavía hasta de documento híbrido, pero ya cuando el documento ya es en 100% electrónico, nace electrónico y se maneja electrónicamente, pues yo tengo que también conocer que ese preservador debo de acompañar y asegurar, porque yo soy la responsable, yo cuando hablo yo de, digamos, el profesional en ciencia de la información, el profesional en archivística, debe asegurar que esa estructura documental se mantenga en el tiempo, y la estructura documental no me dice, es que usted es solamente físico, no, incluso la norma ISO 27001 habla de una parte del documento físico, la gran mayoría lo enfoca en el documento electrónico, pero sin embargo nos trae a nosotros como documento en la parte de esa conservación del documento físico. Entonces, el llamado es aquí es a estar de la mano al pie de las partes de esos ingenieros que tienen que asegurar los criterios de valoración asociados al diseño del sistema. Tienen que analizar el contexto tecnológico, determinar, digamos, las transferencias documentales en entornos digitales, cada cuánto se va a migrar esa información, hacia qué plataformas se van a migrar, si vamos a estar en los servidores, si vamos a hacer otro tipo de unidades de almacenamiento o lo vamos a trabajar en la nube, cómo recuperamos esa información. Y está el Comité de Archivo, también conocido como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ese comité, como ustedes bien lo saben, es el responsable, digamos, de aprobar las políticas y los planes y programas que tienen las entidades. Mi recomendación en esos temas es que ese comité tiene que ser de tan alto nivel que nos puedan a nosotros ayudar a conseguir recursos, no solamente recursos, digamos, recursos humanos, sino que recursos tecnológicos, tecnología, digamos, medios para poder nosotros ofrecer y valorar y tener digamos, una estructura documental y unos procesos archivísticos, digamos, a la altura de las entidades como tal. Entonces, esos son los grandes, digamos, roles de la compañía. Sin embargo, yo creo que ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y dónde está el archivista? ¿Dónde está el profesional? ¿Por qué el profesional no está aquí en estos roles? Porque como les venía diciendo, el profesional para mí es la sombrilla, la que cubre toda esa estructura documental. El profesional tiene que tener esa capacidad integradora, de integrar al productor del documento, al preservador, incluso de, de mantener ese comité de archivo vivo, de poderle a ellos ofrecer conocimiento para que ellos puedan ayudarnos a nosotros en nuestros procesos de valoración y en todos los procesos archivísticos que se generan en la compañía. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando nosotros empezamos un proceso de valoración en una entidad? La metodología es clara y es establecida por el Archivo General de la Nación de Colombia y realmente nos indica conozca la entidad, conozca la estructura, entreviste a los productores o a las personas que conozcan la información. Identifique esas unidades documentales, series, subseries o grupos documentales, o el papá y el hijo en la parte de documentación. También, y después de eso, analice esa información. ¿Qué peso tiene esa información? Documente todo el proceso, conserve todo ese proceso, haga, no sé, estructure todo el ciclo de ese proyecto que se va a hacer al momento de hacer la parte de la valoración de documentos
en todas las fases. Hay que documentarla porque la misma norma nos dice que cada que yo toque un documento y cada que yo haga una fase de este ciclo, de esta valoración, debo de dejar, digamos, la huella, no solo registros físicos, sino registros fotográficos, incluso con el permiso de los productores, poder grabar también estas conversaciones que nos sirvan a nosotros para entrar a hacer un análisis más profundo sobre esos temas y a la par poder nosotros comparar lo que hemos recolectado en todo ese flujo de todas esas fases, poderlo nosotros ya de una manera más tranquila, más serena, tomar esos manuales de funciones y procedimientos e identificar si realmente todo lo que encontramos en todas estas diferentes fases es lo que están en los manuales de funciones o procedimientos o, o hace falta o hay más o hay menos. Entonces, en ese tema es muy importante que nosotros como profesionales conozcamos muy bien la información y la hayamos leído, interiorizado, documentado, incluso pues comprendido. No hay un criterio definido para valorar documentos. Como ya vieron ustedes, he traído varios conceptos sobre valoración, la norma, y también, pero no hay una estricta definición exacta de cómo valorar los documentos, pero sí hay unos criterios muy claros que nos permiten a nosotros como ir construyendo esa gran pirámide que nos va a llevar a cómo nosotros vamos a decirle a la compañía que si ese documento tiene o no tiene valor primario o valor secundario, o valor histórico, valor permanente. Uno de los primeros temas es hablar de la jerarquía administrativa y funcional de la oficina productora, es decir, normalmente no es lo mismo yo valorar un documento que nazca de una secretaría jurídica, como por ejemplo, no sé, los estatutos de una empresa, que vaya y valore, digamos, unos documentos que generan, digamos, en un taller, digamos, de mantenimiento. Entonces, digamos que esos son temas que tenemos que entrar a mirar. ¿Cuál es la estructura y el nivel jerárquico de la documentación para definir esa valoración? Las normas legales que tanto les he hablado, los manuales de funciones, reconocer esos valores primarios y secundarios. Aquí las series misionales, es decir, si yo estoy en un colegio, ¿cuál es la serie misional que más impacta, digamos, al colegio? Si yo estoy en una universidad, ¿cuál es esa? Bueno, si yo estoy, digamos, en una entidad de servicios públicos o de una entidad, digamos, ¿cuál es esa? Esa es la parte más misional que yo debo identificar y que no puedo perder de vista y que incluso hay un acuerdo que todavía está vigente, el acuerdo 03 del 2015, si no me equivoco, donde dice lista, digamos, algunos series documentales de carácter misional. También hay que tener en cuenta como uno de los criterios el uso y la frecuencia de esa información. Identificar los vínculos que hay con otros documentos. En este caso, también es muy importante que nosotros sepamos leer los flujos documentales. Es muy importante leer los flujos, dado que hoy en día nuestras empresas ya manejamos sistemas de información, sistemas transaccionales, donde tenemos que mirar un flujo y ese flujo nos va a llevar un paso uno, paso dos, paso sigue adelante y nos va a decir quién es el responsable, pero también a su vez qué documento está generando y así sucesivamente y vamos armando un expediente electrónico completo a través de un flujo documental. Entonces, es importantísimo también que nosotros, cuando valoremos, podamos identificar ese flujo. Nos va a servir para mirar en qué parte del ciclo de vida de ese documento nosotros vamos a hacer esa valoración. Y algo muy importante es lo que les decía ahora, los documentos de los derechos humanos y la memoria histórica del conflicto armado. Aquí hago un asterisco para los que quieran consultar el acuerdo 04 del 2015, en el cual el Archivo General muy tácitamente habla sobre cómo nosotros debemos de manejar digamos, esos expedientes de manera integral, cómo controlar esos documentos, cómo conservar y hacer esa posesión de esa custodia y asegurar que esos documentos públicos relativos a los derechos humanos se conserven en los archivos de las entidades estatales. También aquí tenemos que hablar mucho de lo que les hablaba al comienzo de la ley 1712, la ley de acceso a la información pública. Tenemos que tener la capacidad de nosotros
dentro del proceso de valoración, poder acompañar a la entidad a construir los activos de la información. Los activos de la información es básicamente, es decir, cuál es la información que yo tenga, que tengo clasificada, reservada, ¿sí? Información sensible. Entonces, a través de la valoración documental que nosotros hacemos en las diferentes fases del ciclo vital del documento, también, y que definimos cuáles series o subseries documentales o cuáles agrupaciones documentales tienen esa valoración documental, también es el aporte fundamental, preciso y contundente para que la entidad defina cuáles son esos activos de información que tienen que estar publicados en las diferentes entidades. Entonces, como ven, no solamente nosotros los archivistas aportamos al archivo, digamos, a elementos artísticos, no, debemos de aportar a otras leyes que están asociados a la documentación, y es ahí donde nosotros como archivistas no podemos dejarnos retirar, no tenemos que estar siempre de frente a las necesidades de las compañías, a las nuevas normas que salen, como por ejemplo en el caso de mi PG. Mi PG es un tema súper importante que tiene que ver con los compromisos que tienen desde la función pública las entidades para cumplir requisitos normativos y de normas de gestión documental. Pero si nosotros no estamos allí al pie de auditoría, no estamos al pie, digamos, de las secretarías generales, no decimos, nosotros valoramos y a través de esta elaboración podemos construir estos documentos. Entonces, ese querer dar más como archivistas nos posiciona más a nosotros como profesionales. Entonces, ese es como un llamado que hago en este sentido, como para que no lo pierdan de vista. Uno de los aspectos, digamos, que también se tienen que tener en cuenta en la parte del proceso de la valoración documental es lo que ya hemos hablado, lo mismo, pero que se llama identificación. ¿Qué identifico yo? La compañía, ¿qué identifico yo? ¿Cuántos cambios ha tenido esa empresa a nivel de la estructura orgánica funcional? ¿Cuál es la producción? Todo lo que ya les he dicho en el contexto. Ese es el contexto empresarial. ¿Qué debo valorar? Su producción documental. Yo no puedo valorarle la documentación a otra empresa. No, si yo estoy evaluando una documentación de una empresa y me encuentro otra información de otra empresa que en su momento hizo parte de esa, pero que no, que es un fondo diferente, que es una empresa, digamos, heredada de otra, pues tendré que hacer un proceso de valoración independiente, tanto a la que le estoy haciendo en este momento y hacer otro proceso de valoración a la empresa, digamos, a esos archivos que hayamos encontrado, digamos, diferentes a los que estamos valorando. Debemos hacer el diseño de cómo nosotros vamos a hacer esos sistemas de documentos electrónicos de archivo, y ahí estamos de la mano, no solo con el Ministerio de las TIC, que tiene unos grandes, digamos, que los invito también a que consulten, hay muchos manuales muy importantes, muy claros y precisos sobre temas, digamos, asociados a los sistemas electrónicos de archivos. Y a su vez, digamos, nuestro archivo general tiene guías metodológicas también muy interesantes frente a ese tema. Y de la mano con la tecnología y con los ingenieros de TI. ¿Qué se debe valorar? Todo, porque si eso forma parte del fondo documental o un fondo acumulado, pero en este caso pues hablaremos más del fondo documental activo, pues tenemos que valorar todo, porque pues no podemos decir, esta caja no la reviso, este tomo no lo reviso, esta carpeta no, porque son las mismas, no sabemos si son las mismas, si son espejos, no sabemos, entonces tenemos que valorar todo. ¿Dónde conservar y preservar los documentos valorados? Pues nosotros tenemos como en digamos, muchas unidades de almacenamiento, en los archivos de gestión, pero también en los depósitos de archivo y también en los repositorios digitales. Si bien nosotros como archivistas, y en el caso particular mío, digamos, yo no accedo a servidores, solo accedo para consultar, solo accedo para, digamos, cuando tenemos digamos, alguna dificultad, pero yo no tengo esa competencia, yo no tengo esa autoridad, ese perfil para yo ir a hablar, a explorar un repositorio. Pero yo sí sé, como profesional en ciencia de la información, qué cargué en ese repositorio, qué subí, cuánto tiempo se debe conservar, cuándo se debe borrar esa información que está allí, porque nada nos ganamos nosotros con valorar una cantidad de información
si después no aplicamos esos instrumentos como son las tablas de retención o las tablas de valoración. O en su caso, que me ha pasado y lo he escuchado a muchas empresas, estamos pagando mucho en un depósito de archivos, entonces estamos pagando mucho dinero, entonces no, digitalicemos todo. No, no, valoremos, porque así como estoy pagando por esa custodia, esa información, que no sé realmente qué peso tiene, también entonces le estoy gastando recursos a la compañía, diciéndole a la compañía, suba toda esa información, cárguenla en la nube. No, porque eso también, eso genera costos. Entonces, tenemos que tener nosotros esa capacidad de explicarle a las empresas, qué es lo que debemos de subir como repositorios digitales, qué series son misionales, qué series se deben de mantener, qué series son importantes para la gestión del día a día de las compañías, pero no es decir, pasen todo, migren todo. No, eso no es responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser muy ético frente a ese sentir de las empresas. Entonces, hay una definición que se dice que la valoración documental de los archivos digitales es el acto de conservar la documentación electrónica por periodos de tiempo determinados en función de su valor. Es lo mismo. En otras palabras, lo que quiero decir acá es que la misma metodología que aplicamos en la valoración de documentos físicos la debemos de aplicar hacia los documentos electrónicos o los expedientes electrónicos de archivos. En vez de decir vamos a eliminar, pues vamos a decir vamos a borrar. Y tenemos que decir cómo la voy a conservar, en qué extensión voy a conservar esa información. Pero antes de todo, tengo que valorarla. Es el mismo procedimiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la valoración no puede depender de la evolución tecnológica de la organización. Es decir, la valoración no depende de la tecnología. Yo, como profesional en ciencia de la información, tengo que valorar la información independiente del medio en que ella se encuentre. Eso no debe quedar muy claro. La valoración debe analizar junto con los documentos los sistemas informáticos. Por ejemplo, como profesional debo de estar ahí pendiente cuando la compañía desea montar, digamos, un sistema de información, no sé, así sea algo de la ventanilla de correspondencia, así sea un repositorio digital, así sea, digamos, unos temas asociados a cómo yo puedo consultar la información que está en los archivos centrales. No lo puede hacer solo el ingeniero de TI. Tengo que estar yo también ahí ayudando a valorar esa parte, digamos, del hardware o del software, porque a mí me va a impactar lo que compren, porque si no se compra de la mano con nuestras necesidades, pues entonces vamos a perder mucho tiempo y lo que vamos a lograr es que esos aplicativos no van a entrar en funcionamiento y no se va a tener el resultado esperado. Entonces, la valoración se va a analizar conjuntamente con ellos. Y por último, digamos que todo es ese criterio, digamos, que uno debería tener ahí en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de estos criterios? Es detectar la herramienta y elementos procedimentales que condicionan las características de los documentos y poder intervenir con precisión en aquellos puntos que permitan la redefinición de esas características. Es decir, no podemos dejar nosotros como profesionales diciendo, ya se subió al servidor y ya, pasaron 10 años y pasaron 20 años y entonces nadie volvió a tocar esos documentos. No, esa es tarea de nosotros mirar cómo nosotros también volvemos nos volvemos tan proactivos y cómo vamos borrando esa información que ya perdió su valor. Y también tenemos que asegurar que esa información que sí se va a conservar siempre que TI genere migraciones, asegurar que se migre la información que está ya plenamente valorada y plenamente identificada. Uno de los temas que también pues quería mencionarles y es que cuáles son los riesgos de un proceso de valoración. Hay riesgos, en toda parte hay riesgos, pero nosotros como en este trabajo que es interdisciplinario, recuerden que nosotros no podemos cargarnos de esa cruz, nosotros somos los que debemos de liderar a través de un grupo interdisciplinario, pero hay riesgos que tenemos que controlar, riesgos que tenemos que identificar y mitigar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No solamente, sí, el riesgo, no, pero ¿cómo controlamos ese riesgo? ¿Cómo mitigamos ese riesgo? ¿Cómo evitar que eso nos vuelva a pasar, digamos, en una futura valoración documental o que no pase? Entonces, digamos, uno de los riesgos grandes que tenemos es que no contar con una identificación temprana de los documentos que deben de ser conservados y preservados a largo plazo. Es decir,
Lo ideal, el deber ser, lo que dice la metodología y las normas es que desde que el documento se planea, nosotros debemos de decir si ese documento proyecta ese documento va a ser un documento de valor histórico o de impacto, no sé, digámoslo así, mis palabras, medio, bajo, medio, alto. Yo debo mirar ese impacto de ese documento. Entonces, la idea es que desde que nace ese documento, desde que yo planeo esa documentación, desde que yo la planifico, pues yo debo de darle el chulo que creemos que va a ser ese documento. Un riesgo altísimo es el costo de la preservación digital. Son altísimos los costos de esa preservación. Por eso las inversiones, por eso muchas empresas ni siquiera lo hacen, porque cada día, si bien hay mucha información y muchos, digamos, entes que nos permiten a nosotros tener información en la nube, siempre hay un cupo, siempre hay un peso que tenemos que mantener, entonces de ahí para arriba pues tiene más valor, entonces el costo de esa custodia vale muchísimo, entonces por eso tenemos que valorar con conciencia. Un riesgo altísimo también la pérdida de la disponibilidad y la integridad de la información en medios físicos y en entornos electrónicos. Recordemos que en los documentos electrónicos de archivo tenemos que asegurar exactamente lo que tiene que ver con la parte de la integridad de la información, que la información sea íntegra, que no sea adulterada, es decir, que se conserve los principios de la seguridad de la información que habla la norma 27001. Otro riesgo es que no contemos con los perfiles de los profesionales responsables de la gestión documental, que no se ajusten, digamos, hacia ese entorno laboral y digital, lo que les decía antes, que entonces yo me profesionalicé hace 20 años, 30 años, entonces yo me quedé allí con esos conocimientos de hace 20 años porque pues yo ya soy profesional. No, que ya estoy sentada en mi empresa, entonces que yo esté un contrato o término indefinido, entonces no, yo tengo que seguir fortaleciendo ese conocimiento para que nosotros, ese entorno laboral y mundial que está hoy en día en el entorno digital y que no vamos a volver, digamos, tanto al documento físico, pues podamos estar allí presentes. El riesgo es que se desarticulen proyectos de innovación, transformación y seguridad digital. Es decir, que por un lado anden unos y por el otro lado andemos los otros. Al no tener esa fusión, al no tener, digamos, esa coordinación entre documento físico y documento electrónico, podríamos perder información. Porque si yo, por ejemplo, nosotros no estamos al pie, digamos, de la implementación de la norma 27001, ¿qué van a hacer? Nos van a dejar de lado. ¿Y qué van a dejar de lado? No nos van a, entonces, ¿qué van a decir? Ah, no, la información física no tiene ya el peso que tiene la información electrónica. No, habrá información física que tiene tanto peso como la información electrónica. ¿Cuánta? No sabemos, por eso tenemos que valorar. Y por último, pues un inadecuado acompañamiento a los grupos de valor en la implementación de la gestión de documental electrónica. Es decir, acompañamiento. Si yo no sé qué es un sistema de información electrónica, si yo no sé qué es un servidor, si yo no sé cómo se migra una información, si yo no tengo buen relacionamiento con el área de tecnología, pues ¿cómo yo voy a pretender entonces que la estructura documental, que es mi responsabilidad en la compañía, pueda andar en la medida que evolucionen las empresas y en la medida que evolucione la tecnología y el mundo hoy en día? Y por último, pues les traigo esta reflexión que me pareció muy interesante y que se las comparto y la voy a leer pues de una manera muy textual y es del director general de la Escuela Mexicana de Archivos, el doctor Ramón Aguilera, y dice así: yo pienso que el archivista debe tener una cultura amplia, o sea, el ser valorador es una especialidad, debes de tener en primera instancia una cultura amplia, esa cultura es la que te da sensibilidad. Si no hay sensibilidad, es muy difícil valorar, porque la valoración no es un acto frío, no es un acto de tirar una moneda al aire y de decidir cara o cruz. La valoración tiene que ver con aspectos que estén relacionados con la vida del ser humano, porque detrás de cada documento, de cada información, hay un pedazo de la propia sociedad. Entonces tiene que ser uno, el archivista, entre comillas, entre paréntesis, sensible para poder calibrar la importancia o no que puede tener un documento. Es decir, en nuestras manos está que esa sensibilidad, que esa ética profesional, que ese conocimiento que tenemos que seguir adquiriendo, que seguir trabajando esas nuevas teorías
de la macrovaloración documental, de la evaluación de esa documentación, no se quede solamente en el papel. Hasta aquí les traía pues esta presentación. Espero pues haya sido de una manera clara, sencilla, que podamos, digamos, les pueda contribuir, digamos, en algo a su conocimiento. Gracias por invitarme. Muchas gracias, profe María Patricia, por sus aportes, por esta información tan valiosa, sobre todo esa sensibilidad y eso que usted dice de valorar también, de tener en cuenta tantas cosas, ¿no? No es porque sí, sino que se tienen unos criterios determinados. Así vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Entonces, recibimos para las preguntas o inquietudes que haya para que la profesora Patricia pues nos comparta su opinión o su respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. Valentina Garzón. De verdad, muy interesante. Y cuando usted hablaba de que las empresas, yo trabajo en gestión documental y me contrataron para todo lo relacionado del archivo en una entidad aquí en Armenia y no me dejan hacer mi trabajo. Y de verdad, esa palabra ahí que usted dice de sensible, de valoración, yo allá, bueno, hablo duro, pero yo allá alego por todo porque me duele cómo están haciendo el trabajo. La única en gestión documental soy yo, porque como siempre nunca hay presupuesto en las entidades del Estado, pero es la forma en que de verdad no le quieren dar la importancia, como usted dice, profesora, del valor de que cuando empiezan a generar ese documento hasta su disposición final, digámoslo así, que va a ser en el archivo central o en el histórico, o más adelante eliminación. Pero falta mucho aquí, o no sé, o le podemos decir cultura, no sé si le puedo decir eso cultura, porque yo hago las capacitaciones, todo lo que envían del Archivo General de la Nación, de las entidades de Bogotá nos envían y todo, y no he podido con que me quieran los documentos, como que me quieran mis carpetas, mis transferencias cuando las hago, es como volver a empezar, como si esa entidad nunca hubiera tenido unas tablas de retención ni nada, o el conocimiento. Pero verdad que me encantó, me encantaría que esa charla me la dictara en la empresa, la invitaría para que fuera la empresa, profesora. Muchas gracias. Pues Valentina, yo qué le digo. A mí me ha pasado lo mismo. Cuando yo empecé en esta vida archivística me pasó exactamente lo mismo. Sí, Yo eso siempre pasa cuento, esta parte. yo siempre cuento una anécdota y es que cuando yo empecé en mi vida laboral, que empecé de la mano con mi querida Universidad del Quindío con el programa Ciencia de la Información, nadie me ponía cuidado. Entonces yo, en la medida que fui aprendiendo de esta ciencia tan hermosa, yo empecé a ayudar a los entes de control. En esa época, pues, digamos, y todavía está la Contraloría. Entonces yo le decía a los señores de la Contraloría, venga, es que nosotros no tenemos eso en la empresa. No estaba tirando al agua a mi compañía, no, a mi empresa, no. Le estaba enseñándole a ellos que que nos deberían de ayudar a nosotros para que la empresa apalancara esos procesos. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso que, Valentina, usted debe de seguir fortaleciendo. Tampoco quiere hacerlo todo a la vez. No, eso es el peor error que uno puede cometer. Mucha gente dice, es que no lo podemos hacer porque no hay presupuesto, es que no tengo sistemas de información. Incluso en estos días veía algo y me decían, es que yo todo lo hago manual. Yo le dije, pero es que es malo hacerlo manual, no es malo. No es malo siempre y cuando yo tenga controles. Si esos manuales por ahora me permiten llevar esa información. Entonces, ¿yo qué le propongo? Valentina, siga con ese amor por los documentos, siga por esas ganas de fortalecer su empresa. Busque acompañamiento, no sé, en las áreas de auditoría, empiece a enseñarles a ellos lo que usted ya sabe, empiece a mostrarles los riesgos
que generan estas empresas que no aplican la normatividad Es un que caballito. es obligación en este país. Caballito de batalla. Ya se cansó de dar. Mira. Profesora, muchas gracias. Yolanda, ¿vas a hacer alguna intervención? Que tienes abierto el micrófono. Aprovecho el espacio, profe, antes de que haya otra pregunta para que los invitamos a que se suscriban al canal que tiene el programa de Ciencia de la Información y la Documentación en YouTube. Allí van a poder encontrar esta conferencia, creo que el día de mañana ya va a estar colgada, y otras conferencias que hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro programa. Entonces ahí en el chat en este chat les envié el link para que se suscriban y estén muy atentos a lo que tengamos a estos espacios. Julián levantó la manito y bueno, creo que después está Ivonne. Hola, buenas noches, profesoras, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, gracias. gracias. Bueno, más que una pregunta es una intervención. Hace poco yo inicié labores en una compañía en crecimiento de una constructora. En estos momentos se espera y se estima pues que el crecimiento documental avance tanto digital como físicamente, ¿cierto? A lo que hicimos como tal una reflexión con la gerencia, con la alta gerencia y con el área de sistema de gestión de calidad eh, eh, para la adopción de mecanismos y metodologías en torno a la gestión documental, tanto física como electrónica. Ellos actualmente manejan un inventario en estado natural en el cual ellos tienen unas establecidas unos asuntos documentales en los cuales se puede identificar la ubicación de la documentación y permitir pues su acceso en consulta. Ahora, con la metodología de los nuevos sistemas de información, se pretende realizar una integración de todo lo que es los procesos de gestión documental dentro de la compañía y se pretende como tal avanzar de forma unísona con la metodología y propuestas del Archivo General de la Nación, ya que como normatividad estándar en el Estado, las constructoras y el proceso de propiedad horizontal no tiene como tal una normatividad específica que diga que es vigilada o que debe de cumplir alguna reglamentación en torno a la gestión documental, sino que se adapta a las buenas prácticas de gestión documental. Entonces yo creo que con esta conferencia de valoración me ayuda mucho más a interpretar mucha documentación que tiene la compañía y a empezar pues con una exhaustiva tarea en torno a la gestión documental y a la cultura organizacional de la compañía. Muchas gracias a la profesora por esta capacitación, de verdad me ayudó mucho a avanzar y a entender un poquito más de la labor que se está realizando. Muchísimas gracias. Juliana, y mi recomendación es, como está hablando de que tienen solamente unos inventarios en su estado natural, creo entender que entonces no han empezado con procesos archivísticos en la compañía. Entonces, mi recomendación, Julián, es revise el tema, revíselo frente a la luz de la, mm, ¿cómo es que se llama? A ver, recuerdo bien la expresión, la hoja de vida, la hoja de ruta, digamos, que tenemos nosotros en los archivos, si realmente, porque cuando hablamos de inventarios en su estado natural, estamos pensando que no hay información valorada, que no hay información, que no hay información, digamos, organizada técnicamente y que de Ujú. pronto no tenemos ni siquiera un archivo central, sino solamente unos archivos de gestión, para que lo tenga en cuenta, Julián. Adelante. Sí, sí, señora. Muchísimas gracias por la aclaración. Ok, ok. Bueno, también nos estaba alzando la manito Ivonne. Muchas gracias por tu participación, Julián. Y compartir No le escucho. Ivonne, disculpa, no se te está escuchando muy bien. De pronto acércate un poco más al micrófono para que podamos captar tu voz mucho mejor.
¿Me está escuchando? Entrecortado. Bueno, Si quieres, nos mandas la pregunta a través del chat y pues se la transmitimos a la profe. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Karen Arrieta Cardoso. Bueno, ya pronto a graduarme del programa SIDBA, de Ciencias de la Información y la Documentación. Profe, mi pregunta es, el tema es que mi empresa, la empresa donde laboro, apenas tiene 6 meses de funcionamiento. No tenemos archivo central, solamente tenemos, pues hasta la fecha tenemos archivos de gestión, pero hay unos procesos que entregar a auditoría interna y ellos me están pidiendo tablas de retención. Yo me desempeño como gestora documental en esta empresa. Yo les comento que a la fecha nosotros aún no podemos tener tablas de retención porque, o sea, no hay la suficiente como documentación como para hacer tablas de retención, o estoy equivocada. Ivonne. Ah, no, Karen, mira, ustedes ya pueden empezar a montar sus tablas de retención. Recuerde muy bien que para poder montar las tablas de retención documental tenemos que tener una entidad. Me dice que ya tiene la entidad. Tienen que tener una estructura orgánica, ya tienen la estructura orgánica. Tienen que tener unos manuales de funciones, deben de tener los manuales de funciones. Entonces, lo que tienen que empezar es a construir sus tablas de retención documental a partir, digamos, desde la fecha en que se creó la entidad, que en este caso son tablas de retención, porque pues tienen apenas 6 meses. Entonces, sí lo deben de hacer. Entonces, mi recomendación es, tomen los manuales de funciones, Karen, por cada una de las dependencias que aparecen en el organigrama de la entidad. Asegúrese que ese organigrama esté vigente, que siga vigente, asegúrese que los manuales de funciones estén aprobados y bajo un acto administrativo y empiece a identificar esas agrupaciones documentales, esas series y sus series documentales a través de sus manuales de funciones, clasifíquelas, codifíquelas, haga su cuadro de clasificación y haga sus tablas de retención. Y el acuerdo 04 del 2019 le permite a empresas pequeñas, si no cuentan con el comité de archivo o el comité institucional de gestión y desempeño, les permite que sea digamos, el representante legal, el gerente, el directivo más alto de la compañía, quien apruebe esas tablas de retención documental. Si es una empresa que está obligada a presentarlas ante el Consejo Departamental de Archivos, pues es hacer todo lo que les estoy diciendo y presentarlas, pero sí debe empezarlas a hacer. Profe, el tema es que somos una empresa, perdón, disculpe, somos una empresa mixta, pero aún apenas estamos, pues estoy creando el comité de gestión y desempeño, el comité de archivo, estoy, pues haciendo el manual de funciones pues de la oficina como tal, porque estoy en la gestión documental, tengo a cargo la ventanilla única de correspondencia, estoy implementando un sistema de gestión documental también. Entonces, pues yo pienso que como soy yo sola, pues tengo que ir paso a paso. Es lo que yo puedo, Entonces, Karen, como le digo entonces en ese sentido, siempre hay que ir paso a paso. Pero si usted está montando los manuales de procedimientos o las funciones, pues Karen, de una vez aproveche, identifique cuáles son esas series documentales que hacen parte de esa función. Entonces, ahí tiene una gran oportunidad de potencializar ese conocimiento, no solamente en construir manuales de funciones y procedimientos o manuales de funciones, sino que también extraer, identificar cuál es la información más importante que tiene cada una de sus funciones y va armando su tabla de retención documental a la par, de una manera tranquila y serena, pero la debe empezar a hacer. o sea, y después entonces la voy alimentando a medida pues que vayamos avanzando. ¿Es correcto? Por dependencias. Ok, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Encantada con esta conferencia. Las felicito por Gracias. esto, por este espacio. Gracias. buenas noches. Buenas noches. Ahora No sé sí. si ahí me... ¿Sí? Bueno, Mucho buenas mejor, noches. Ivonne. Ok, buenas noches. Bueno, yo soy egresada de la universidad del 2017. Agradezco por esos espacios que como egresados también nos dan, porque pues a pesar de que vimos estas materias
en el programa, pues no está de más irse actualizando y esto es importante porque básicamente nunca dejamos de aprender. Mi pregunta, profe, va enfocada en lo siguiente. Usted mencionaba que hay que hacer valoración a los documentos digitales, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señora. Cuando nosotros hablamos de documentos digitales, pues aún existen los expedientes híbridos porque no todo en Colombia está netamente en soporte digital o electrónico. En este Correcto. sentido, profesora, si yo valoro la serie documental, ejemplo, comprobantes de egreso, donde ahora encontramos ya las facturas electrónicas, pero muchos soportes aún se encuentran en soporte físico. Al momento de valorar, valoro la serie íntegra, o sea, tanto física como digital. En este sentido, no sé si comprendí mal, ahí se valoraría la serie completa independientemente el tipo de soporte, ¿cierto? Bueno, toca un tema muy interesante y es relacionado con esos temas de esa parte híbrida, porque si bien, digamos, los expedientes, los comprobantes de egresos nacieron físicos, en la medida que las empresas han ido evolucionando a sistemas contables y hoy en día, pues con la facturación electrónica, digamos que tenemos esa parte híbrida que nos corresponde a nosotros. La primera respuesta es sí, se debe valorar la integridad, digamos, de la serie documental. Sin embargo, recuerde que en el formato de tabla de retención documental, cuando yo ingrese los documentos que están en otro medio electrónico, yo debo dejar registrada una columna El que formato. se Sí, indique, ¿me está escuchando? sí, señora, sí le estoy Ah, escuchando. bueno, ok. Una columna que indica que, digamos, si es un documento físico o es un documento electrónico y te debo dar la extensión. Digamos que esa es la parte más cercana a ese proceso de valoración, dejar en la tabla de retención documental que esa serie documental está híbrida, tiene tipos documentales físicos y tiene tipos documentales electrónicos. Eso es lo primero que debemos de hacer, pero la respuesta es, debemos por ahora no, debemos valorar los expedientes completos cuando hacemos este proceso archivístico. Entonces, la tarea suya, jovencita Ivonne, es revisar su tabla de retención, asegurar que los tipos documentales asociados a los comprobantes de egreso tengan la clasificación de si es documento físico electrónico y cuál es la extensión de ese documento electrónico por ahora, que es lo más cercano, porque no hay una manera en este momento que yo conozca en este momento en el mercado que me permita migrar todo a la vez. Lo podemos hacer si las empresas tienen los recursos, pero muchas de las empresas lo que están haciendo es dejarlo físico a un lado y empezar a trabajar esa parte, digamos, en este caso de la facturación electrónica, se está conservando, en el caso de mi empresa, se está conservando en unos servidores especiales donde nosotros lo que hacemos es una interfaz entre el sistema de información contable y la interfaz donde estamos almacenando la facturación electrónica. Pero hay entidades que no han llegado todavía a eso, pues porque eso tampoco es tan fácil de llegar. No sé si le queda clara, Ivonne. ¿Aló? Ya estamos ahí, perfecto. Sí, profe, sí, sí me quedó claro y nosotros lo tenemos casualmente identificado físico, electrónico y la extensión o en qué soporte está. Ok, La duda que tenía básicamente era esa, que nosotros debemos valorar la serie integral, no sí, señora, necesariamente lo digital por un lado y lo físico por otro. correcto, Gracias, muy amable, gracias a con todos. gusto. Ok. Bueno, por aquí hay una pregunta de Aura Gisela. Dice, tengo una pregunta, por favor. Actualmente estoy realizando mi trabajo de grado en modalidad de trabajo de aplicación enfocada en presentar una propuesta de las TRD, tablas ¿son tablas de retención, profe? ¿O me Sí, equivoco? tablas de retención documental, sí, señora, tablas de Listo. retención. Bueno, espérate un momentico que se me salió el chat. Discúlpame. Para una entidad privada que presta servicio de atención a la primera infancia y la entidad que lo rige es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella tiene organigrama, pero toda su producción documental se agrupa de acuerdo con 6 componentes, ya que el ICBF realiza evaluaciones de calidad de acuerdo a ello.
De acuerdo a la metodología de la AGN, se debe tener en cuenta la organización orgánico-funcional. Para este caso, profesora, puedo jerarquizar las agrupaciones documentales de acuerdo a los 6 componentes de atención de calidad y no por organigrama. Además, todos los cargos apoyan los componentes. Digamos que dar una respuesta precisa frente a ese tema, tendríamos que revisar un poquito más a profundidad. Porque tendríamos que conocer todo el contexto, qué significa para esa empresa la parte de los 6, digamos, criterios que tienen ellos ahí. ¿Yo qué les recomendaría? Yo les recomendaría, primero que todo, revise cómo están trabajando, como es una empresa privada. Me imagino que es una empresa que está prestando los servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, esa empresa tiene su estructura orgánica, tiene sus manuales de funciones. Profe, qué pena, estar silenciado su micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, muchas gracias. Sí, señora. Ahora, yo qué recomendaría, pues digamos, sin tener todo el contexto de la pregunta es, la empresa es una empresa que fue contratada para que cumpla, digamos, para que trabaje con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si la empresa tiene una estructura orgánica, si la empresa está constituida legalmente, siendo privada, pero tiene que rendirle a un Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que a su vez tiene que rendirle, que está asociado y tiene que rendirle cuentas ante un ministerio, ante una superintendencia de salud. Yo pensaría que lo primero que tienen que hacer es construir sus tablas de retención de esa entidad privada, con la información que tiene la entidad privada. Diferentes esos componentes de los 5 componentes que usted habla, 6 componentes que usted habla, que el instituto le indica que lo deben de aplicar, tendríamos que mirar si esos componentes son realmente del Instituto Colombiano o son de la misma entidad. Porque si es del Instituto Colombiano, yo no puedo aplicar ese criterio a una entidad que no tiene nada que ver directamente, digamos, desde su constitución con el Instituto Colombiano. Simplemente yo soy un contratista del Instituto Colombiano. No sé ahora si queda un poquito clara la respuesta o tendríamos que conocer un poquito más ese contexto. Pero en conclusión, no podemos unir 2 empresas, no puedo tener una tabla de retención, organizar mis archivos de acuerdo a lo que me diga el ICBF. Tengo que hacerlo de acuerdo a mi estructura orgánica de mis manuales de funciones. Y si yo tengo que presentarles a ellos, digamos, unos temas asociados, pues ya miraremos cómo se hacen. Pero pensaría en primera instancia que no pueden juntar los 2. Bueno, por aquí alguien está levantando la manito y ya sería la última intervención de la noche. Aura, adelante. Buenas noches, profesora, muchas gracias. Buenas noches. Profesora, lo que pasa es que la entidad, digamos, la institución se llama Hogar Infantil, ¿sí? Y digamos, ella está regida como por un manual operativo para todas las funciones y actividades. Ella tiene que regirse para todos los procesos, talento humano, administrativo, contable, todos los procesos pedagógicos, que es un manual que emite el ICBF y ellos deben regirse de acuerdo a ese manual. Entonces, no sé si las agrupaciones documentales puedan estar de acuerdo, son 6 componentes de atención a la primera infancia y a ellos los evalúan de acuerdo a esos componentes y ellos tienen organizada la documentación toda clasificada de acuerdo a esos componentes. No
No sé si... Sí, ahora, digamos como para, diría y pensaría yo, si esos son 6 componentes que los expide y los emite directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son reglas, digamos, son reglas que deben de cumplir todos los hogares infantiles. Digamos que eso es como una reglamentación. Si usted quiere trabajar conmigo, se debe ceñir por los siguientes lineamientos, por las siguientes reglas de negocios, por la siguiente metodología. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es, entonces, agrupe por cada uno de esos componentes la información que ustedes generan en cada una de esas actuaciones. Por ejemplo, si están trabajando, digamos, no sé, parte, digamos, de relacionamiento con la comunidad. Entonces, si eso está asociado, digamos, a bienestar social, o si eso está asociado, digamos, a pagos que recibimos por esa contraprestación de ese servicio contable, contractual que estamos haciendo con el ICBF y está dentro de esos componentes contables, entonces asócielos frente a esos componentes contables. Sin embargo, debo dejar claro acá que no, que es una información que si bien tiene lineamientos del ICBF, es una información propia de la entidad, del hogar infantil. Gracias. Sí, la Ok. porque decía en la crónica funcional y cómo producía la entidad la documentación. Pero sí, muchísimas gracias, profe. De todas maneras, Aura, si cualquier cosa me escribe y miramos. Pero en primera instancia, recuerde, ¿dónde estoy parada? ¿Quién produce los documentos? ¿El ICBF o yo como hogar infantil? Diferente es que yo como hogar infantil deba de cumplir unos lineamientos que me exige el ICBF. Ah, ya. Y una última preguntita, profe, qué pena. No, tranquila. Digamos, hay entidades que agrupan, realizan las agrupaciones documentales por procesos, o sea, siempre deben ser por la estructura orgánica funcional o también puede ser por, digamos, distintos. Es que yo no he encontrado casi información de eso Sí, para yo poder sustentar. mira, lo que yo decía, digamos, en la conferencia, creo que lo alcancé a tocar y decía, la norma nos dice claramente que son manuales de funciones. Manuales de funciones, no manuales por cargos. No, la norma actualmente en nuestro archivo general sigue, digamos, firme en este tema. Sin embargo, la función pública genera manuales de funciones por cargos. Sin embargo, entre empresas privadas o economía mixta generamos documentación a nivel de procesos y procedimientos. Entonces, digamos que voy a hablarlo en dos conceptos. Respetando mi querido y amado Archivo General de la Nación, tenemos que respetar la metodología del Archivo General que dice textualmente que debemos de trabajar tablas de retención bajo los manuales de funciones, no por cargos, sino manuales de funciones. Sin embargo, nosotros no tenemos que tener como profesionales la capacidad de poder orientar a las empresas de otro tipo de economías a levantar estos instrumentos archivísticos con manuales de procedimientos, porque es que realmente el qué es el manual, qué debemos de hacer y el cómo lo debo de hacer me lo dice un procedimiento. Entonces, si yo logro integrar esos dos, el qué y el cómo, pues tengo que tener, digamos, una identificación clara de las agrupaciones documentales. Pero la respuesta oficial debe ceñirse por lo que dice el Archivo General. Muchísimas gracias, profesora. Ok. Muchas gracias, profesora María Patricia. Ya con esta última intervención, pues iríamos como cerrando esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias por sus aportes, por lo que nos ha traído hoy, también por la activa participación. Bueno, creo que por ahí unas manitos levantadas, pero sí tendríamos que ser como muy concretos, tanto en la pregunta, obviamente la profesora es muy concreta en la respuesta, pero es decir, muy puntuales, porque ya sería como lo último para dar cierre a la conferencia. Entonces veo por acá a John y espéreme, yo miro a John. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy Profe, bien, John. Hola, John. profe, Cuénteme. pregunta.
En la entidad donde laboro, la parte de correspondencia la manejan independiente, está dividida en dos áreas. En la parte comercial, por la erradicación de facturas, y en la parte de gestión humana, con todo lo que son las comunicaciones, ¿sí? ¿Hay alguna normatividad que en este caso pudiéramos aplicar allí directamente para que se pudiera dar el manejo adecuado? Sí, señor, puede consultar el Acuerdo 04 del año 2001 del Archivo General de la Nación. Este acuerdo está vigente y habla claramente de la obligación que tienen las empresas de constituir la ventanilla única de correspondencia. Lo que pasa es que ahí estamos hablando hoy en día de que por un lado se reciben facturas y por otro lado se recibe facturación. Realmente debemos de erradicar. ¿Y cómo radico? Con una ventanilla. Entonces, sí, el acuerdo 060, perdón, el acuerdo 060 del 2001. El acuerdo Profesora María 060 es para la Patricia. ventanilla única de correspondencia. Correcto, es ese. 060 del 2001. Ventanilla única de correspondencia. Exactamente. Si alguien más tiene una inquietud, ¿le pueden escribir a su correo, profe? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. La verdad es que me gustaría a mí, a nivel personal de Karen, que volvieran que mensualmente nos estuvieran dando esta clase de conferencias, esta clase de capacitaciones, porque me parece muy provechosa y el conocimiento pues que la profe tiene acerca del tema me parece excelente. Es mi profesión, yo la adoro, la amo, desarrollo mi labor con todo el amor del mundo y yo siento que Qué usted bien. también lo hace, profe, así que yo la felicito por eso. Y pues Gracias. eso, que mensualmente pues la universidad nos brinde estos espacios. Sí, mi último consejo a todos es que hay que amar y tener pasión por lo que hacemos, por lo que hagamos siempre. Pero los documentos realmente son los que me han dado mi vida personal, profesional, y por eso tengo mucha gratitud con mi Universidad del Quindío y con el programa. Por eso soy muy insistente con los estudiantes. No podemos limitarnos, hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando. No, la universidad no nos puede dar todo. Tenemos que seguir buscando otros espacios que nos permitan fortalecer más esos espacios de integración, esos espacios de actualizaciones. Entonces, nada, poner en alto nuestra universidad, nuestro programa y gracias también a nuestra directora, la ingeniera Angélica, que nos permite también, digamos, estos espacios para que podamos interactuar no solo con nuestros compañeros docentes, sino también con los egresados, que me pareció súper importante, y con los estudiantes que quieran participar. Muchísimas gracias. Usted, profe, ¿nos recuerda su correo para que quienes tengan Sí, inquietud? mi correo es maria. Ay, perdón, espera un momentico. mparcila Aquí ya se los @uniquindio.edu.co. estoy Ok, anotando en el gracias. chat. Recuerden que Ok. al correo se les enviará la presentación y que también pueden acceder al canal de YouTube donde van a poder ver nuevamente esta conferencia y otras conferencias que hemos tenido la oportunidad de realizar en el programa de Ciencia de la Información. Quisiéramos extendernos mucho más, pero pues el tiempo ya también se nos agota durante esta noche, pero pues la idea es esa, que se puedan seguir haciendo este tipo de capacitaciones como los planteaban, aportando con temas de actualización y que les sirvan para su crecimiento profesional. Entonces agradecemos nuevamente a la profesora María Patricia por habernos Con gusto, acompañado, a los estudiantes, con muchísimo gusto. docentes, a los profesores, a la directora del programa. Tenemos este espacio, nos encontraremos nuevamente. La invitación es que acepten este tipo de conferencias y que siempre va a ser para su crecimiento profesional y personal. Buenas noches, Muchísimas qué gracias pena. a Buenas ustedes. noches. Buenas noches. Hasta Pregunta. luego, que estén muy Gracias. bien. Buenas Buenas noches, Gusto noches, haberlos gracias, acompañado muy esta Buenas amable. noche. noches. Con Bueno, gusto. que estén Hasta muy luego. bien. Chao. Bueno. Muchas Chao. gracias. Muchas Buenas gracias, noches. buenas noches. Buenas noches, gracias. Feliz Ok. noche, gracias. Feliz noche. buenas Gracias, noches. muy amable, Profe, feliz una noche. pregunta. ¿La conferencia no la comparten al correo? Qué pena. Sí, al correo o a la plataforma que dijo que les acabaron de indicar. Sí, estamos en el canal de YouTube.
Entonces ahí nos pueden, el canal de Ciencia de la Información, ahí van a poder encontrar esta conferencia y otras conferencias. Buena charla. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, profe. que estén muy bien.